Bien, ahora iniciaremos de lleno con el tema de cómo hacer un buen prompt con inteligencia artificial generativa, es decir, con los modelos de lenguaje. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Como comentábamos en el bloque anterior, la parte anterior a este video, en realidad los modelos de lenguaje largos o grandes son estos modelos de inteligencia artificial generativa que producen texto. Es decir, es generativa porque genera una respuesta y esta respuesta normalmente es para predecir. Y esta predicción se da a partir de determinar qué conceptos se utilizan dentro de una conversación para poder seguir esa conversación y encontrar patrones que me ayuden a buscar en la base de datos enorme que hay en Internet y, bueno, en lo que hay acceso a Internet y jalarlo para crear una conclusión sobre lo que se está pidiendo. Si yo tengo, por ejemplo, una búsqueda sobre ganadores de juegos de ajedrez, entonces ChatGPT va a buscar la palabra ganadores, juego y ajedrez. Y entonces con esas tres palabras clave, esas tres variables, va a buscar dentro de esa base de datos cuáles son los ganadores, juegos, ajedrez. Y lo va a buscar de forma repetida hasta encontrar un patrón y entonces dar la respuesta. No significa que haya un pensamiento per se, sino que hay una predicción. Bien, es decir, cuántas veces se repite, entonces esto es la realidad. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos a ir directamente a inteligencias artificiales generativas como las ChatGPT. Para poder acceder a ChatGPT, yo me voy a dar de baja. Para poder acceder a ChatGPT, lo primero es que vamos a ir a ChatGPT. Vamos a escribir ChatGPT en Google. Yo les recomiendo bastante utilizar Google Chrome, aunque sí se roba mucha de la información, pero es que tiene muy buenas extensiones. Y yéndome a ChatGPT, antes no lo tenía abierto, por cierto. Voy a decirle hola. Bueno, ya me puedo contestar. Antes habría que loguearse. Pero bueno, en este caso, como no queremos ver guardadas las conversaciones, no es necesario loguearnos, pero si nosotros quisiéramos que sí se guardaran nuestras conversaciones para seguir conversando, entonces podríamos dar clic en login o sign up y podríamos, yo les recomiendo loguearnos ya con un correo electrónico de nuestra preferencia. Yo lo hago con el correo de Google porque es muy fácil estar conectados mediante este correo. Yo me voy a conectar con mi correo general. Yo en esta versión yo compré la 4.0. Yo les adelanto que si ustedes prefieren comprar alguna versión o que si prefieren o no comprar ChatGPT, yo les recomiendo que sí. Es OpenAI una de las más desarrolladas MLLs hasta la fecha. Seguramente lo va a seguir siendo. Sin embargo, no hay otras que la superen. Bing o todas las experiencias de Google, por ejemplo, no han sido superiores a ChatGPT. Entonces, la recomendación es que sí, ChatGPT en su versión 4.0 es mucho mejor y además ustedes con ChatGPT 4.0 pueden crear imágenes, pueden crear muchas cosas más. Pero bueno, vamos a tratar primero de conversar sencillamente con ChatGPT 3.5. Lo que ustedes van a tener que hacer es loguearse, darse de alta y conversar. Entonces vamos a ponerle hola chat. Si nosotros somos amables, la respuesta puede ser mejor. Eso ya está comprobado por diversos artículos. ¿Cómo estás hoy? Hola, está muy bien. Bueno, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Tengo una duda. Bueno, aquí me va a responder que lo primero que quiere hacer es ayudarme hoy, ¿no? Está más enfocado en eso, ayudarme. Y bueno, yo le puedo decir, tengo una duda. ¿Quién ganó los Grammys el año pasado? Si lo escriben mal, no hay problema. Los Grammys del año pasado se refieren a los premios entregados en 2023. Sin una base de datos actualizada no tengo acceso a la información más reciente, porque su información más reciente está en una parte del 2023, pero que ya pasó. Bueno, ¿qué fuentes me recomiendas? Investigar. Me dice que no tiene datos, ¿no? ¿Qué fuentes me recomiendas?
Bueno, nos dice que vayamos primero a sitio web de los premios Grammy, medios de comunicación especializados en música y redes sociales. ¿Tienes la liga? Es para que me dé la liga. Me dice que no, pero bueno, si tuvieras que proponer algunas ligas, ¿cuáles serían? A ver si de esta forma me contesta. Miren, aquí, si se dan cuenta, lo que hicimos fue darle un poco la vuelta a la petición. Cuando es muy directa, ChatGPT sabe que no puede desbloquear esa información. Pero como es una programación muy estructurada, si nosotros volteamos a un si pudiera, si hubiera, aún en lengua, en lenguaje gramatical, como ustedes saben, nosotros le llamamos al estado subjuntivo. Normalmente hablamos en indicativo y subjuntivo el español. En subjuntivo, en ese lugar donde no han pasado cosas, ¿no? Donde haya estudiado, el haya es un modo subjuntivo donde no ha pasado. Ojalá hubiera aprobado el examen, ¿no? Y si hubiera estudiado, por ejemplo, es un modo subjuntivo. No pasó y no pasará, no se repetirá. Simplemente no pasó. Pero si hubiera estudiado, hubiera pasado. Entonces, en este sentido, aquí sí me da las páginas en las que yo podría ir. Y precisamente me va a los Grammys, donde yo podría obtener información. ¿Ven? Entonces nosotros una de las cosas que podemos hacer con ChatGPT es darle un poco la vuelta y obtener información que no podría darnos, ¿no? De forma general. Por otro lado, ChatGPT gasta bastante memoria RAM. Aquí tengo 325 megas que está gastando en memoria RAM. Para aquellos que dicen que no es tan importante, ¿no?, el uso de la memoria RAM, la realidad es que sí. Es uno de los que más me está gastando memoria. Por ejemplo, tengo abierto Canva, tiene 108 megas, Classroom tiene 111, la hoja de cálculo tiene 290, pero en este caso el ChatGPT tiene 325 megas de uso de memoria RAM. También, por ejemplo, los Grammys con todas estas imágenes está usando 619 megas de memoria. Y bueno, ChatGPT no gasta más porque son puras letras y un espacio en negro, pero si no gastaría mucho más memoria RAM. Entonces sí les recomiendo tener instalado bastante memoria RAM, de ser posible más de 16 GB. Yo tengo 32 y obviamente me es suficiente, pero a veces me gustaría tener mucho más. Pero en fin. Entonces lo primero que nos damos cuenta es esto. Ya pudimos acceder, hicimos unas cuantas preguntas. Ok, entonces pues digamos que ya podemos obtener información. Pero, ¿y si hay una mejor manera de preguntar? Y pues sí, resulta que gracias a unos artículos que hemos realizado, gracias a que he estado investigando bastante, pudimos encontrar una forma, a partir de todos los artículos que tienen sobre ChatGPT, porque hay artículos científicos, encontramos un patrón de un buen prompt. Hay formas de hacer un buen prompt y esta es la fórmula. Hay una tarea que es el uso de un verbo, por ejemplo, analizar, crear, elaborar, diseñar, el contexto, dónde se está aplicando, darle algún ejemplo de lo que yo quiero, en qué persona lo estoy diciendo, en primera, segunda, tercera persona, el tono y el formato. Todos estos son conceptos clave para que me dé mejor información sobre lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, no hay que usar todos, pero por ejemplo, elabora una tabla sobre qué es la inteligencia artificial. Esto para presentarlo, esto sería el contexto, para presentarlo ante una audiencia infantil de edades entre 6 a 8 años en una escuela primaria rural. Vamos a poner escuela primaria rural para ver si hay alguna diferencia. Debe estar escrito de manera coloquial, de forma coloquial.
con el tono de algún famoso como Luisito Comunica. No sé si se escribe así, bueno, en fin. Y ya tenemos, por ejemplo, tenemos el qué, el verbo, el que va a ser, el contexto, tenemos la persona, la forma, el tono, ¿no? Y el formato, el formato es la tabla, por ejemplo, ¿no? Si le queremos dar un ejemplo, digamos ser más específicos de decirle qué columna debe tener qué, le puedo poner solo con 2 o 3 columnas es suficiente. Entonces le enviamos este prompt. Si se dan cuenta, es un prompt bastante robusto, hecho a la ligera, pero creo que doy a entender bastante lo que quiero. Tal vez me equivoque, pero ahí es donde vamos a probar nuestras habilidades comunicativas de escritura. Bueno, claro, aquí tienes esta tabla, miren, me da 3 columnas. Y bueno, dice que la inteligencia artificial es como una supermente de computadora. ¿Cómo funciona? Imagina que tienes un robot, amigo, que aprende de todo lo que enseñas, y ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Robots que juegan contigo, asistentes virtuales como Siri, coches que se pueden conducir solos. Y bueno, aquí me da otros tips de cómo funciona, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, este es el resultado que me dio con ChatGPT 3.5. Sin embargo, si se dan cuenta, como que está medio rara esta tabla. No me gustó mucho. Pero vamos a ver qué pasa si este prompt lo ponemos, vamos a poner aquí al ladito, lo vamos a poner en 4. ¿Y qué pasa si yo le pido, pues con este prompt, lo mismo? Entonces ahora me dice que lo va a generar. Bueno, parece que por lo menos está generando un poquito más de texto y algo más concreto. Ok, 3 columnas, lo entendió muy literal. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve y cómo funciona? Creo que está un poquito más asertivo o más concreto sobre lo que está pidiendo, solicitando, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Qué es? La inteligencia artificial es como un robotito, un programita en la computadora que puede pensar y aprender cosas nuevas, casi como un superhéroe de las pelis. ¿Para qué sirve? La IA nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, puede jugar videojuegos, ayudarte en hacer tu tarea o incluso controlar los carritos automáticos que no necesitan que alguien los maneje. ¿Cómo funciona? Imagina que tienes un amigo invisible que aprende de todo lo que haces. Si dibujas una casita, él aprende cómo es una casita. Así, poco a poco, el amigo invisible va siendo más listo, se va haciendo más listo y te puede ayudar mejor. Eso hace la IA. ¿Qué les parece? Creo que está muy interesante. Me gustaría ver en los comentarios estas diferencias y obviamente que ustedes practiquen el uso de los prompts. Pero aquí les voy a dejar algunos otros ejemplos de cómo hacer un prompt. Bien, primero, la tarea. Imaginemos que vamos a hacer un programa de entrenamiento para nosotros. Es decir, nos vamos a poner en forma, nos vamos a poner muy fits. Entonces, vamos a generar un programa de entrenamiento de 3 meses. Le pueden poner 6, les pueden poner 9, pero 3 meses está muy bien. O un mes, por ejemplo, para comenzar. Entonces, la tarea es generar un programa de entrenamiento de 3 meses. O elabora o realiza. Y luego, bueno, aquí les pongo un ejemplo de la taxonomía de Bloom. En educación se utiliza bastantísimo para diseñar niveles de pensamiento, que es así como aprende el ser humano. ChatGPT se mueve más en estas áreas, ¿no? Analizar, evaluar y crear. ¿Por qué está en constante creación? Porque es generativa. Entonces ustedes pueden ver esta tablita que les dejo ahí en el archivo y ustedes van a poder ir revisando cada uno de estos aspectos. Entonces, la taxonomía de Bloom o de Anderson y Krathwohl son muy, muy, muy necesarios para comprender cómo hacer este tipo de prompts, ¿no? Los puede ayudar bastante a entender el pensamiento humano. Ahora, el contexto. Soy un hombre de 70 kilogramos, buscando ganar 5 gramos de masa muscular en los próximos 5 meses, con disponibilidad para ir al gimnasio 2 veces por semana, 1 hora cada sesión. Ya hay bastante contexto. Ejemplos. Usé la estructura de redacción de CV A, logré X. Al hacer Y, resultando en Z.
Es decir, le estoy diciendo cómo quiero que me redacte o que me ejemplifique, o le puedo decir, usa una estructura de tabla, por día, por semana, etc. La persona, esto es un muy buen ejemplo, pretende ser un fisioterapeuta con experiencia en ayudar a atletas a superarse. Yo le pedí que fuera Luisito Comunica, pero es esto, la persona que va a describir esta relación. Tiene que tomar un papel para que se especialice y nos dé una respuesta muy específica. Y el formato, ¿no? Presenta información en una tabla con columnas de retroalimentación. Como les dije, le pueden especificar más, que sean 3 columnas con estas variables, con estas filas, y de hecho así es mucho más exacto. Mientras más información le demos sobre el formato, la persona, el contexto o lo que queremos, va a ser más fácil que este prompt nos diseñe lo que nosotros queremos. Ahora, en este momento seguramente estarán pensando, no está tan fácil, ni es tan práctico. Pues no, porque precisamente este tipo de tecnologías implican pensar más, aunque pensemos que nos implicaría pensar menos. No es así, nos implica pensar mucho más. El tono, utiliza un lenguaje claro, conciso y escribe en un tono amistoso pero confiado. Como les dije, aquí utilicé la persona Luisito Comunica y en un tono de este tipo. Pude decir que era un especialista en inteligencia artificial, pero no lo hizo, eso me faltó. A lo mejor eso mejoraba un poco el texto. Y bueno, este es el resultado final que quedaría sobre el prompt. Les dejo esta pequeña imagen para que lo analicen y por supuesto que hagan sus actividades o su actividad pertinente para que generen un buen prompt y me digan cómo les fue en los comentarios y también en su actividad. Nos vemos en el siguiente bloque.